Jaimes. Soy el coordinador de la red de interacciones multitróficas y el día de hoy les vamos a platicar un poquito qué es lo que hacemos en nuestro grupo de trabajo. Nuestra red está conformada por 6 investigadores, 3 técnicos y un asistente. Las líneas de investigación que desarrollamos en nuestra red se enfoca principalmente al estudio de la biodiversidad, con énfasis en las interacciones entre plantas y animales, principalmente con insectos, aunque no exclusivamente, ya que hay algunos integrantes de nuestra red que también estudian esas interacciones con vertebrados y en islas oceánicas. Pero de eso ya lo platicaremos en otro momento. Cuando nosotros escuchamos hablar de interacciones, lo primero que se nos viene a la mente quizá es salir al jardín de nuestra casa y voltear a ver las plantas que tenemos ahí. Y lo que podemos apreciar es quizá abejas, mariposas o colibríes que están visitando las flores y que las están polinizando. Y quizás si ponemos un poquito más de cuidado, podemos ver hacia el follaje y podemos detectar, por ejemplo, alguna oruga que se está comiendo las hojas. Pero quizá no somos tan cuidadosos y no hemos percibido que existen otras interacciones ligadas a estas que les acabo de mencionar. Por ejemplo, que con la oruga pudiera haber otros insectos que se la quieren comer, sí, que la quieren depredar, y estos los conocemos como enemigos naturales. O probablemente cerca de la planta están algunas aves que también quieren comerla. Y por el lado de las plantas también generan estrategias para evitar que esos herbívoros se las quieran comer. Por ejemplo, el que sepan feo, es decir, que elaboren compuestos químicos para evitar que se las coman. O quizá también otras estrategias como tener espinas o ser duras y de esta manera evitar el consumo por parte de los herbívoros. Entonces, como podemos darnos cuenta, las interacciones son mucho más que interacciones entre pares de especies. Si tenemos cuidado, puede haber múltiples interacciones asociadas inclusive con esa planta que les platico del jardín de nuestra casa. Y si tenemos un jardín un poquito más grande, imaginémonos qué otras interacciones puede haber con las otras plantas de nuestro jardín. O inclusive si lo extrapolamos ahora a los ambientes naturales, por ejemplo las selvas o los bosques, esto nos podría dar una idea de la magnitud de interacciones múltiples que se desarrollan en estos ambientes naturales. Y es justo lo que nuestra red estudia, lo que es nuestro foco de atención, el entender cómo se desarrollan esas interacciones múltiples a varios niveles en los ecosistemas naturales. Además, una fortaleza muy grande que tiene nuestro grupo de trabajo tiene que ver con el conocimiento que los investigadores de nuestro grupo tienen sobre historia natural de varios grupos de organismos. Por ejemplo, con escarabajos, con moscas y con hormigas. ¿Y a qué me refiero con el conocimiento de historia natural? Es ese conocimiento tan fino que nos permite saber, por ejemplo, cómo es el ciclo de vida de cierto organismo, qué requiere comer, qué condiciones existen en el hábitat para que pueda desarrollarse bien. Y esa fortaleza la tienen los investigadores de nuestra red. Y justo esto que les estoy platicando es lo que queremos mostrarles ahora de una forma sencilla con algunos de los invitados e integrantes de nuestra red que hoy están con nosotros. Por ejemplo, con el doctor Samuel Novaes, el doctor Cuauhtémoc de Loya y con el doctor Vicente Hernández, quienes nos van a platicar de una manera sencilla qué es lo que hacen en el instituto con su investigación, pero quizá un poquito antes, para tener un poquito más de su atención, antes hablar de cuáles fueron sus motivaciones para ser biólogos, para ser ecólogos y tener todo este conocimiento que ellos tienen y que nos van a compartir el día de hoy. Entonces, pues yo pediría de favor que si quiere empezar el doctor Cuauhtémoc. Hola, como bien definió Armando, estudio escarabajos y ¿por qué estudié biología? Pues es una cosa muy relativamente sencilla, tiene que ver con mi infancia, mi niñez, el desarrollar los primeros años en el campo, en el rancho, y eso me llevó a interactuar con la naturaleza de una forma pasiva, ¿sí? Disfrutar, caminar, y luego tendrá que ver mucho la interacción que tuvimos los hermanos, porque uno, el mayor, se dedicaba a ir a cazar panales para llevarse las larvas
ponerlas en el comal, asarlas y comérselas. El más pequeño se iba con otro primo a cazar tortolitas y a veces se iban a los riachuelos, a los apantles, como se dice en el pueblo, para consumirlas. En ese sentido, y yo era el que respetaba la naturaleza. Bueno, ya actualmente pues me dedico a colectar escarabajos bajo un esquema científico de investigación. Ellos eran la interacción antagónica y tú eras la mutualista, ¿no? Más o menos. Pero bueno, y de ahí, de eso, hacía también deporte, hacía montañismo, subía a un cerro que tiene una altitud de 500 metros, a veces nos poníamos polainas para hacer ejercicio. Órale. Y ya en la carrera mezclé el montañismo con la observación de insectos, de escarabajos, y después fui migrando a dejar el montañismo y dedicarme. Y hay otras historias intermedias que pues si hay oportunidad más adelante las comentaré. Okay. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Ahora le pedimos por favor a Vicente que nos platique cuál es tu historia. Sí, con mucho gusto. Mira, pues realmente la historia, a lo mejor porque somos más o menos contemporáneos con Cuauhtémoc, pues la historia es similar, aunque yo soy chilango de origen. En realidad, aunque ustedes vean ahora la Ciudad de México no es como ahora la ven. Había muchas áreas verdes, había barrancas, había muchas cosas. Y pues yo me crié ahí en ese ambiente donde podías estar un poco más en contacto con la naturaleza. Y además tengo el antecedente que mis padres, ambos de provincia, de Querétaro y de un lugar de Toluca, cerca del en el Estado de México, cotidianamente podíamos ir a visitar la casa de los padres y estábamos más en contacto con la naturaleza. Yo pienso que en mis inicios, ese fue mis primeras motivaciones de estar un poco en contacto con la naturaleza, ver animales, ver plantas. Y pues yo creo que esa fue la semilla, ¿no? Pues que se generó en que uno más adelante pensara en cómo integrarse o cómo continuar con ese tipo de cosas y cómo llevarlo después, aunque en ese momento yo no sabía que yo iba a ser biólogo. Ahora, cuando mis padres, cuando yo ya estaba más grande y que les dije que quería estudiar la carrera de biología, pues fue un choque cultural, ¿no? Porque en la casa no estaban acostumbrados que si un biólogo, pues ya no vas a poder trabajar, ¿no? Pues puede ser licenciado, puede ser otra cosa, pero biólogo, ¿estás seguro? O sea, un trabajo de veras. Sí, un trabajo de verdad. Bueno, a uno se le meten ideas en la cabeza y bueno, a la larga esto ha resultado en algo muy positivo y pues en una historia de vida, ¿no? De lo que hacemos. Y otras motivaciones tal vez estuvieron después dentro de la carrera, ¿no? Pero bueno, podemos platicar más adelante de ello. Ok, gracias, Vicente. Quería comentar aquí ahorita que dijo eso Vicente, es que era curioso porque también cuando yo ya estaba estudiando la carrera, yo soy del estado de Morelos y viajaba acá 8 días con la familia a ver a mis padres, me encontraba conocidos en la terminal, en la Central del Sur, en Tasqueña, y me decían, ¿y tú qué haces? ¿Qué estudias? No, pues biología. ¿Y qué es eso? Ahora ya todo el mundo sabe la biología, el cambio climático, las pandemias, pero antes, ¿qué era la biología? ¿Que para qué la estudiabas? Como dice Vicente, era un comentario. No, me parece muy interesante. Y ahora pues sería bueno contrastarlo con alguien un poquito más joven, que es el investigador más joven que tenemos en la red, ¿no? Y que además se acaba de incorporar hace algunos meses con nosotros. A ver si tiene las mismas coincidencias que Cuauhtémoc. Bueno, pues soy Samuel Novaes y apenas de hecho ingresé aquí a la red de interacciones multitróficas. Este mes de hecho voy a cumplir pues 6 meses aquí con ustedes, ¿no? Entonces mi historia pues tiene algo similar, ¿no? Pues la verdad que desde niño yo también iba mucho al bosque, principalmente porque mi papá le gusta mucho pescar. Entonces le gusta muchísimo, ¿no? Es como su cosa. Entonces, de hecho, nos llevaba a mi hermano y a mí siempre a pescar, ¿no? Desde muy, muy pequeños. Me acuerdo así con 5 o 6 años ya nos llevaba, ¿no? Entonces,
me acuerdo que muchas veces en los viernes pasaba a la escuela por nosotros y de ahí ya nos llevaba, ¿no? A algún sitio, no variaba mucho, pero bueno, ¿no? Siempre ahí metido en el bosque. Por eso creo que tiene algo de similaridad aquí con la historia de los compañeros. Como creo que ya escucharon mi acento, ¿no? Soy brasileño, ¿no? Y ahí en Brasil soy de una ciudad que se llama Montes Claros. Y ahí tienen la Universidad Estatal de Montes Claros. Y ingresé en Ciencias Biológicas ahí en esta universidad. Sin embargo, les confieso que las ciencias biológicas no era mi primera opción, ¿no? de carrera. Porque ahí por estar metido en el bosque, a mí me gustaban también mucho los animales, ¿no? Entonces yo desde pequeño quería ser pues veterinario, ¿no? Quería estar en contacto ahí con los animalitos y todo, ¿no? Era mi pasión. Entonces, pero ahí en mi ciudad no tenía el curso de veterinaria en una universidad pública. Intenté fuera, pero no quedé. Y por similaridad, ¿no? Intenté ciencias biológicas y dije, no, voy a hacer ahí un semestre y después ya intento de nuevo la veterinaria, ¿no? En otro lugar. Sin embargo, en el primer mes de clases ahí en ciencias biológicas, de hecho en la primera semana, yo tenía un conocido ahí en la carrera, ya estaba haciendo su tesis y todo. Y pues él me presentó a su profesor, ¿no? Porque él ya iba haciendo su tesis. Y dijo, no, que vaya ahí al laboratorio, ¿no? Ya empieces a conocer aquí cómo funcionan las cosas. Entonces, en la primera semana me metí a ese laboratorio de ecología de insectos en la Unimontes, en la universidad. Y pues ahí estuve, ¿no? Apoyando a la gente y todos los tesistas. Y en el primer mes hubo una salida de campo. Y yo luego muy emocionado, ¿no? Ahí me apunté, ¿no? Yo sí voy a esta salida, sí, tenía chance, ¿no? Y sí hubo chance. Entonces fui. Y era un proyecto muy grande, ¿no? Con varios grupos de trabajo, unos trabajando escarabajos, los peloteros, otros hormigas, otros mariposas, herbívoros. Y yo como así empezando fui a ayudar a todos, ¿no? Y empecé ayudando a todos y todo. Y en las noches los profesores, los investigadores se reunían así como estamos nosotros y empezaban a hablar de los proyectos, ¿no? De la investigación, de las preguntas, de todo. Y yo así de medio de fuera, ¿no? Nada más mirando a ellos. Yo pensaba, no, la verdad, ¿qué es eso? Justo eso quiero para mi vida, ¿no? Porque me emocioné mucho, ¿no? Viendo toda esta dinámica, ¿no? De que era la investigación y todo. Entonces, pues ahí decidí que ya no iba más a intentar pues, veterinario ni otra cosa, no iba a quedar en eso. Y coincido otra vez con Vicente, ¿no? Como que fue un choque ahí en mi casa también. Porque pues sí, ahora sí que no es un curso que uno ve que va a tener mucho futuro, ¿no? Pero pues sí, ¿no? Ahora sí que resultó que sí, fue una buena elección, ¿no? Ahí en mis principios, pues. Ok, pues gracias Samuel. Sí, a mí me gustaría nada más agregar algo a lo que dice Samuel, ¿no? Y tal vez como corolario de varias cosas de lo que hemos charlado ahora, es que a veces... uno piensa que la investigación es algo especial, algo raro. No, es una carrera como muchas otras. Y lo único que se necesita es tener pasión por lo que uno va a hacer. Y la investigación pues es algo perfectamente compatible con la gente que le gusta la naturaleza y que tiene esa curiosidad por entender o por conocer procesos. Entonces, pues yo invitaría a la gente, a los jóvenes que aún no saben qué hacer, que a lo mejor puede ser una buena decisión de dedicarse a la investigación y que cualquier persona que tenga interés en eso lo puede lograr, ¿no? Sí, exacto. Sí, por ejemplo, yo recuerdo, un poco abonando lo que comenta Vicente, es que yo veía cómo salían las hormigas a volar. Siempre eran como relojito, 24 de junio, día de San Juan, las primeras lluvias en el sur de Morelos, en el bosque seco, salía. ¿Sí? Entonces yo debía haber estudiado hormigas, no escarabajos, ¿no? Porque desde chiquito veía eso. Y es más, el ruido que hacían las hormigas cuando volaban se podía equivaler a un motor de autobús fuerte. ¿Sí?
encendido el motor. Era tan fuerte que uno pensaba que un autobús, y de repente no había autobús y volteaba uno a los focos en la madrugada y estaba el enjambre, como se le dice a las hormigas. Y la otra, yo me hacía preguntas, no sé de dónde me salían, seguramente era tal vez innato, que si todavía podía haber especies nuevas. O sea, encontrar una especie nueva, y cosa que cuando uno se dedica a estudiar encuentra que no es tan difícil, complicado, hay que estudiarlas, pero sí puede haber especies. Y la otra, en cuanto a los choques que mencionaba Vicente y Samuel, los choques familiares, a mí cuando me preguntaron, ¿y qué quieres estudiar? Biología, adelante. Pues ¿Sí? Qué bueno. Está interesante. Y mira, justo estoy viendo una interacción que tiene Samuel en el cuello. Yo creo que hay que quitársela, que es una oruga. ¿A poco? Que eso está padre. Es otra interacción que vemos aquí. Y bueno, regresando un poco con lo que estamos platicando, a mí me llama mucho la atención cómo coincidimos, ¿no? en las motivaciones que nos llevaron a hacer lo que estamos haciendo ahora de investigación. Y yo creo que justo ahora sería interesante que nuestros invitados, los integrantes de nuestra red, nos platicaran un poquito qué es, y ahora que ahora ya llegaron a ser biólogos y están estudiando sus grupos, que les interesa que nos platiquen un poquito más qué es ahora sí lo que ellos hacen de investigación aquí en el instituto. Entonces, ¿quieres decir? Sí, bien. Sí, gracias, Armando. Pues mira, yo en realidad también, dentro de lo que hago, pues algunas cosas surgieron como de producto de la misma interacción una vez que entré a la universidad. Yo en realidad como biólogo quería ser biólogo, pero después no sabía qué quería ser. Cuando me di cuenta que la biología era todo el mundo, toda la naturaleza, es imposible que como biólogo conozcas de plantas, de todos los animales, de los ecosistemas marinos, de los ecosistemas dulceacuícolas terrestres. Entonces se vuelve un problema entrar en toda esa dinámica y te das cuenta de la complejidad de la naturaleza. Entonces, pues yo, digamos que yo no elegí la disciplina entomológica, o sea, el estudio de los insectos, sino que más bien ellos me eligieron a mí. ¿Y por qué lo digo? Porque pues dentro del ambiente familiar, cuando yo tomé la universidad, pues había necesidades en casa, ¿no? Entonces yo tenía que trabajar para poder sostener mi licenciatura, mi carrera también, apoyar a mis padres. Empiezo a trabajar y mi primer trabajo, bueno, ahora para los jóvenes a lo mejor es más complicado, en aquellos entonces era un poco más sencillo acceder a un empleo y empezar a trabajar, más si ya tenías estudios de preparatoria y eso. Entro a la universidad y consigo trabajo en la Secretaría de Agricultura, en la Dirección de Sanidad Vegetal. Y mi primer contacto, de hecho yo entré no como biólogo, yo estaba ingresando a mi carrera y yo no sabía a qué me iba a dedicar, pero mi primer encuentro fue con los insectos, porque en sanidad vegetal lo que se trabajaba era con plagas, que eran muchos grupos de insectos, pero yo entré no como biólogo, sino como dibujante entomológico, porque yo en algún otro momento tuve ideas de ser pintor, me gustaba la pintura, hacía cosas, y entré como dibujante en el departamento de divulgación, pero para dibujar insectos, y me comisionan al departamento de entomología, de insectos, y de ahí para adelante. Entonces yo me dediqué a eso y mi primer encuentro precisamente fue con las moscas. Entonces mucha gente se preguntará, ¿y por qué moscas? ¿No? Son muy feas. Y es lo que iba a decir, porque tú dices moscas y yo me imagino las moscas de la casa, ¿no? Sí. Estamos ahí batallando con ellas, pero creo que no es así, ¿verdad? No, hay un concepto pues muy equivocado, ¿no? Se piensa que las moscas es la mosca casera. Eso solamente es una de las especies. Hay como 160,000 especies a nivel mundial. Después de los escarabajos, es el segundo grupo más diverso en el mundo. Bueno, para notificarles a las personas también que nos puedan escuchar, es que los insectos es el grupo de organismos más diverso en este planeta, sobre todo tipo de animales. Entonces quiere decir que estos organismos han sido muy exitosos. Uno de ellos son las moscas, conocidos como dípteros, porque tienen solamente un par de alas, 2 alas tienen solamente, a diferencia de otros insectos alados que tienen 4 alas.
Pero, en fin, pues yo me dediqué a eso y pues si quieres más adelante platicamos otras cosas para que mis colegas también participen en esta historia. Contemos. Bueno, pues la historia son del estilo, tienen sus matices, ¿sí? Yoga en contraposición de Vicente, pues yo no encontré trabajo tan rápido, más bien encontré de profesor de preparatoria, de laboratorio, en una escuela particular, pero en la carrera yo recuerdo que me gustaban muchas materias, la mayoría, pero me atraía más la zoología, más que la botánica. ¿Sí? Porque las plantas pues están fijas, ¿no? Generalmente no se mueven y los animalitos sí se mueven. Yo sé que me van a bullear ahorita, pero bueno. En ese sentido, me gustó la materia de invertebrados y más todavía la de artrópodos, que es donde están los insectos, las arañas, los camarones, que son parientes de los insectos, ¿sí? Y con una nomenclatura que tienen estos grupos, que era como otro mundo, a lo que estamos acostumbrados. Después me inscribí a unos cursos, unas biologías de campo que tenían que ver con el estudio de los escarabajos, tanto de larvas, o estados inmaduros, como de los adultos. Después me metí a hacer el servicio social al Museo de Zoología, estuve ahí un año arreglando la colección de Coleóptera, llevé la materia de entomología y entonces pues yo cuando decidí hacer mi tesis, pues hice mi tesis con escarabajos, los escarabajos de mi pueblo. Pero ¿y por qué, si te gustaba la zoología en un sentido amplio, por qué decidiste con los escarabajos? Bueno, ¿Qué tenían para ti de atractivo esos? Bueno, es que los artrópodos es un grupo diverso, o sea, son muchísimos, ¿sí? Y como ya lo comentó Vicente, además los escarabajos dentro de todos los insectos representan casi el 40%, ¿sí? de los insectos, ¿sí? Y los insectos tienen 1 millón de especies y todos los seres vivos, plantas, animales y otros seres vivos es 1,5 millones, entonces los insectos representan 2/3 de toda la diversidad de seres vivos del planeta. Pero dentro de los artrópodos estaban los insectos. ¿Sí? Algunas materias como la biología de campo, que si no mal recuerdo en una plática con Vicente me comentó que también él llevó ese curso, me parece. Y ella habría que reclamarle a quien dio ese curso, ¿no? Porque nos enfocó hacia más o menos el mismo camino, ¿no? Y bueno, como siempre los recursos son limitados a nivel familiar, pues yo decidí estudiar los escarabajos de mi pueblo y localidades vecinas. Sí, que en el cual mi asesor de tesis decía que pues que iba a encontrar ahí, ¿no? Y se sorprendió pues cuando encontré más de 115 especies de escarabajos, ¿no? Sí, porque sí me dediqué de lleno, ¿sí? a estudiarlos. ¿Sí? Muy bien. No sé, Samuel, ¿y tú después de esa reunión y de esos profesores que estaban ahí conviviendo y platicando proyectos, después qué sucedió? Ándale, sí, después pues ahí seguí, ¿no? En el laboratorio, y de hecho hice mi tesis ahí en el laboratorio del doctor Frederico Neves en la Universidad Estatal de Montes Claros. Y pues sí, estuve todo el tiempo trabajando con insectos, ¿no? Desde, pues ahora digo, ¿no? Desde la primera semana de clases. Y pues ahí me titulé y trabajé con comunidades de insectos, ¿no? Varios grupos que están asociados a los árboles, ¿no? Así, por así decirlo. Y de ahí, pues seguí en el tema de los insectos. Me fui a la capital del estado de Minas Gerais, que es Belo Horizonte. Creo que algunos pueden conocer, ¿no? Es donde está el Mineirão, el estadio, ¿no? De fútbol, donde Brasil perdió de Alemania por 7-1. Así que creo que todos buenos recuerdos. No es una buena referencia, ¿no? Pero bueno, ya todos conocen, ¿no? Pero bueno, entonces ahí fui a esta universidad, la Universidad Federal de Minas Gerais, la universidad que está en la capital, y mi asesor de tesis fue el mismo asesor de la licenciatura, porque él consiguió una plaza ahí. Entonces como que me moví con él, ¿no? A hacer mi maestría, y también trabajé con insectos. Y en el doctorado, igual lo hice ahí en la Universidad Federal de Minas Gerais. Sin embargo,
hice el doctorado con el doctor Mauricio Quesada, que es un investigador aquí de México, de la UNAM, que está ahí en Morelia, ¿no? Entonces, él tenía ahí un vacante de doctorado, yo ingresé con él y de hecho escribí un proyecto de doctorado para hacerlo ahí en Brasil. Sin embargo, cuando platiqué con el doctor Mauricio Quesada, él dijo que no, tienes que venir a México a hacer su proyecto acá, porque aquí tengo dinero, tengo todo el apoyo, ¿no? Y me emocioné, me quedé muy contento, ¿no? De ir a México. No es cierto, ¿no? Lloré porque lloré, no quería salir de mi casa, ¿no? De mi país y de hecho nunca había salido de Brasil, ¿no? Entonces era muy nuevo, ¿no? Bueno, ¿no? Pero ni modo, ¿no? Tuve que venir a México, de hecho, a hacer mi proyecto de doctorado y trabajé con una interacción que se llama interacción de ingeniería ecosistémica. Después voy a hablar más de eso porque justo es mi línea de investigación actual, ¿no? Pero para no hacer el cuento muy largo, pues estuve trabajando en el doctorado ahí en el bosque seco de Chamela, que está ahí por Jalisco, y trabajé con esa interacción. Me fue muy bien, me gustó mucho estar en México. Estuve aquí 2 años y medio del doctorado, después me quedé 1 año y medio más para una instancia de postdoc y vine con mi esposa y nos fue muy bien, la verdad. Y después, sin embargo, después de este 1 año y medio de postdoc, regresé a Brasil y para un otro postdoc en la Universidad Federal de Minas Gerais con el doctor Geraldo Wilson Fernández, muchos de aquí conocen, ¿no? Que está ahí en Belo Horizonte. Y hasta que el año pasado salió la plaza aquí, ¿no? En el instituto, ¿no? La convocatoria, intenté y pues muy contento, ¿no? Quedé en esta plaza. Entonces doy seguimiento, ¿no? al trabajo con la interacción de ingeniería ecosistémica y al ratito les platico más lo que es, ¿no? Ok, muchas gracias. A mí me llama la atención justo esa parte de interés ya por ciertos grupos en particular, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? Con ustedes tres, ¿no? Y más que nada también decir que, por ejemplo, sabemos ahora, ¿no? Que el grupo de insectos es muy amplio, ¿no? En el contexto de la biodiversidad. Pero a lo mejor ahora valdría la pena platicar un poquito más en detalle, ¿no? ¿Por qué serán importantes las moscas? ¿No? Quitando las moscas que todos conocemos que llegan a caer en la sopa de nuestro plato, ¿no? Sino ahora sí, la parte padre, ¿no? De la ecología de estos grupos, ¿no? Quizás sería interesante que nos platicaran. Bueno, ahí tal vez vamos a tener un conflicto, porque realmente las moscas son la neta del planeta, ¿no? O sea, pues yo creo que sí va a haber un conflicto, pero vamos a ver. Sí, o sea, las moscas en realidad, como les decía, es un grupo de los más diversos de insectos. Y lo interesante de estos organismos es que en realidad ellos ocupan casi en todos los ecosistemas. Solamente los ecosistemas marinos no están colonizados por estos organismos. Todos los demás, desde la tundra en el Ártico hasta los ambientes tropicales amazónicos, existen especies de moscas. Entonces, para mí es un reto de investigación el tratar de entender cómo ocurren estas cosas. Y como bien decías al principio de ello, ¿no? El meollo de mi investigación radica en la biodiversidad, que es parte de nuestra misión como red de interacciones. Y los queremos abordar en un concepto amplio. Usualmente pensamos que las interacciones pues se dan uno a uno, donde hay un organismo que puede ser un insecto, un escarabajo, una mosca, y que está en un árbol y que interactúa con ese organismo, ya sea comiendo las semillas, causando algún tipo de daño o alimentándose simplemente de esta planta. Pero las interacciones, como decías al inicio, son muy complejas, donde no es un organismo con otro, sino que son muchos organismos, hay muchos insectos asociados a una planta, y esa planta tiene que interactuar con todos ellos. Algunos actúan de manera benéfica, que pueden servir como polinizadores, o otros son interacciones antagonistas, donde más bien le hacen daño a la planta, y la planta genera ciertas cosas para defenderse también de esos organismos. Eso es lo que precisamente hacen las moscas. Las moscas tienen que ver con las interacciones mutualistas. Algunos actúan como polinizadores
otros actúan como insectos fitófagos que comen de las plantas, y hay unos terceros que pueden actuar como depredadores o como parásitos de otros insectos. Entonces, eso es lo que hace complejo el estudio de la biodiversidad. Y esa es parte pues de lo que yo trabajo como línea de investigación principal. Y yo creo que es parte de lo que decías hace rato, ¿no? El por qué es tan exitoso ese grupo, ¿no? Exactamente. Entonces, ese amplio rango de hábitos de consumo que pueden tener, ¿no? Además de los diferentes ambientes, ¿no? Que pueden colonizar. Sí. Parece que es interesante. No, muy interesante, es lo mejor que hay. Ya nos vas convenciendo, ¿no? Pero bueno, ahora pues no sé qué tenga que contarnos Cuauhtémoc, ¿no? Porque además hay muchas especies de escarabajos, ¿no? Pero Cuauhtémoc se enfoca principalmente a un grupo. Bueno, un tanto con mi derecho de réplica a Vicente, bueno, él comentó que había 160,000 especies de moscas, escarabajos hay, coleópteros 392,000, o sea, por mucho supera, ¿sí? Digo, por mucho. Vamos a ver después. Sí, digo, en ese sentido. Bueno, la otra parte es de que díptera y coleóptera, las mosquitas y los escarabajos o los coleópteros siempre están compitiendo por el mismo tipo de alimento, de sustrato, ¿sí? En ese sentido. Vale, qué interesante. Pero el del grupo que yo me dedico en particular, pues básicamente tiene una función degradadora. Degradan materia orgánica de origen vegetal, materia orgánica de origen animal. Y además se van especializando a diferentes sustratos: suelo, flores, hojarasca, madera, o sea frutos. Que, por ejemplo, cuando vamos caminando en el bosque y vemos un tronco ahí tirado, muy probablemente en ese tronco adentro estén algunos escarabajos consumiendo. Pues hay bastantes, yo recuerdo. Y también. Le digo que ya empezó ahí el antagonismo. Muy bien. Sí, bueno, en ese sentido, y las hormigas, otro grupo interesante en los troncos. Pero yo recuerdo que en un bosque mesófilo en el estado de Hidalgo, en esos cursos que yo llevé en la licenciatura, llegamos a conjuntar en un año más de 70 familias de coleópteros, ¿sí? Que viven asociados a la madera. Y hay un grupo en particular, los pasálidos, que estudiaba un especialista del INECOL, reconocido a nivel mundial, Pedro Reyes Castillo, que en breve cumplirá 4 años, que además tienen comportamiento subsocial, forman núcleos familiares, y bien interesante, ¿no? Y una especie de esas, porque toda regla tiene su excepción, y hay una especie, Ticopus angulatus, que se salió de los troncos y vive dentro de los detritus o basureros de las hormigas de chicatanos o cuatalatas, esas cortadoras de hojas. Sí, ¿no? O sea, también las reglas tienen su excepción, y los pasálidos que son netamente, se alimentan de madera, se salen de la madera por cuestiones de presión en la evolución, y se derivan. Pero sí, la importancia de los escarabajos es más bien en función de la degradación de la materia orgánica en descomposición. Por ejemplo, los escarabajos coprófagos, los escarabajos necrófagos, sí, que igual que los dípteros son también, ahí está la competencia en las interacciones, bueno, también son bien importantes. Qué interesante. Pero le damos chance, ¿no? Creo que Samuel nos va a platicar ahora otro enfoque del estudio de un grupo de escarabajos, ¿no? Ahora, viéndolos desde otra perspectiva. Sí, de hecho, no trabajo con un grupo así tan específico, ¿no? Más bien estoy enfocada al estudio, ¿no? De una interacción que están involucrados varios grupos de insectos. Y esa interacción es como les mencionaba, la ingeniería ecosistémica, que es pues nada más la creación o modificación del hábitat por parte de una especie. Y así esa especie acaba como que afectando los recursos, ¿no? Para otras especies. Como ejemplo clásico tenemos los castores, ¿no? Que ahí crean las presas, ¿no? Y con eso afectan el ambiente y pues pueden favorecer a especies, por ejemplo, que les gustan, ¿no? Esos ambientes más tranquilos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, yo trabajo con los... Es lo que decía, yo pensé que habías trabajado con insectos y ya saliste con los castores, ¿no? Sí, es que es el ejemplo... perdió. Perdón. El ejemplo clásico, ¿no? Pero sí, hay muchas otras, hay especies de insectos, muchas especies de insectos que también actúan como ingenieros ecosistémicos, es decir, que modifican el hábitat y pueden tener un impacto, ¿no? Sobre otros organismos.
De entre ellos están los insectos que modifican las hojas, por ejemplo, que enrollan hojas. Tenemos varios ejemplos de orugas que lo hacen, hay algunas arañas, ¿no? También son artrópodos, ¿no? Pero así lo hacen también. Hay escarabajos, hay hasta grillos, ¿no? Que hacen... que las enrollan, ¿para qué es? ¿Para qué enrollan las hojitas? Sí, pues es un comportamiento para diversos motivos, ¿no? Muchos ahí están, crean esas modificaciones y ahí se abrigan, ¿no? Están ahí protegidos contra depredadores o contra fluctuaciones climáticas, ¿no? Del clima. Ahí adentro está más protegido, ¿no? Contra el sol, por ejemplo. Y también se alimentan, ¿no? Muchos ahí cumplen todo su ciclo de vida adentro de este abrigo, ¿no? Y lo que pasa es que este abrigo después es abandonado, ¿no? Muchos ahí cumplen su ciclo de vida y después de adultos se van y dejan ahí estos sitios, ¿no? En el ambiente. Y esos sitios son utilizados por muchas otras especies de artrópodos. Y uno puede pensar que está bien, pero quizá no sea tan importante eso, ¿no? Pues una hojita ahí enrollada, pues más o menos, ¿no? Algo interesante, pero quién sabe si es importante. Sin embargo, pues hacemos una comparación con nosotros, ¿no? Cuando vamos a cambiar de una ciudad, por ejemplo, y vamos pues a otra ciudad, como yo vine de Brasil, ¿no? De otro país, o también cuando vamos de vacaciones, ¿no? A algún lado, ¿qué es la primera cosa que uno busca? Cuando llega ahí o antes de irse, ¿no? Empieza a buscar casa. Eso, es eso, ¿no? Y esta casa tiene que tener algunas características, ¿no? Tiene que tener unas condiciones que uno quiere, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una casa pues segura, ¿no? Uno no va a llegar a estar en un lugar así no tan seguro, pues, ¿no? En una zona, en una región segura. Tiene que tener pues varias características. Y eso pues es lo mismo, ¿no? Con los artrópodos. Ellos también necesitan abrigos para estar ahí protegidos, ¿no? Entonces, esa es una gran importancia, ¿no? Que uno no se da cuenta, pero sí son muy importantes esas estructuras, ¿no? Y también trabajo con otro grupo que son los escarabajos barrenadores, que así como dijo Cuauhtémoc, no muchos utilizan la madera, viven ahí, pero muchos también cuando cumplen su ciclo de vida, después que son adultos, pues se van, ¿no? Y ahí las larvas de hecho se desarrollaban en esa madera y crean cavidades en esas maderas, ¿no? Y entonces después que el adulto se va, ahí está esa cavidad en los troncos, en los árboles, ¿no? Entonces esas cavidades también son utilizadas por diversos grupos, ¿no? Muchos grupos, por ejemplo, de hormigas son especialistas, ¿no? Solo anidan en cavidades abandonadas por escarabajos, ¿no? Entonces es una interacción muy interesante y muy importante y es lo que actualmente yo me dedico, ¿no? A estudiar estas interacciones. Y que además es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Que promueven el mantenimiento de la biodiversidad en estos ambientes, ¿no? Porque además esto se presenta que, por ejemplo, podemos encontrar aquí en el bosque mesófilo, en vegetación de selva seca, ¿no? En diferentes ambientes, ¿no? Ajá. Sí, muy importante eso, muy interesante eso que dijo Armando, porque además de conocer esas especies que están creando esos ambientes, ¿no? Esas cavidades, yo también me enfoco a estudiar cómo el impacto de esta interacción cambia en el espacio, en el tiempo, ¿no? Yo también voy a poner como un ejemplo, ¿no? De hecho, cuando regresé a Brasil a hacer una estancia postdoctoral ahí, yo igual, ¿no? Como les comentaba, llegué y fui a buscar casa. Entonces ahí estuve buscando casa y quería una casa cerca de la universidad por las facilidades, ¿no? Sin embargo, la zona ahí, la región de la universidad es un poco nice, ¿no? Es un poco cara y todo, ¿no? Entonces, no hay muchas opciones en ese lugar y de hecho me fui ahí a una inmobiliaria, así se dice, ¿no? Una inmobiliaria a preguntar, ¿no? Oye, estoy buscando una casa aquí en esa región y pues no hay muchas opciones, ¿no? Estoy bien. No, es que esta región aquí, muy pocas opciones, muy pocas. Luego, cuando está en un departamento bueno, disponible, luego se va. No se queda un día aquí en la inmobiliaria, ¿no? Pero hay otras zonas que hay más disponibilidad de departamentos, ¿no? Entonces, eso pasa también con los bichos. Hay regiones en donde hay más abrigos, hay regiones en donde hay más especies, más artrópodos, ¿no? Entonces, eso también
puede variar, ¿no? En el espacio, en diferentes ambientes, de todo. Entonces casi somos como los artrópodos, ¿no? Que andamos buscando esos abrigos y esos lugares para protegernos, ¿no? Ándale, así es. Y otra cosa, nada más para hablar un poco del sentido temporal, ¿no? Uh-huh. Y yo llegué ahí en octubre, y en Brasil el semestre se acaba en el medio del año, en el final, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que me dijo la chava, ¿no? Es que este momento no es bueno, porque los estudiantes están ya todos ocupando los departamentos y nada más se van al final del año. Entonces ahorita no es un buen momento. Igualito pasa con los artrópodos, ¿no? Pues hay momentos del año en los cuales hay más bichos. Entonces estos abrigos son más requeridos, ¿no? Por así decirlo. Entonces también hay este cambio, ¿no? de temporal en esta interacción. Vale, qué interesante. Pues yo creo que ya podríamos ir cerrando un poquito, ¿no? La charla que tenemos con ustedes y pues diciendo un poquito más de fondo qué es lo que hacemos, ¿no? Ya Sí. actualmente, ¿no? Quizá si quieren mencionar algunos proyectos que quieran destacar o lo que quieran ustedes decir o enfatizar de sus líneas de trabajo. Sí, bueno, yo podría concluir de esta charla que tenemos de que como producto de nuestras investigaciones, bueno, yo soy una persona que ya tiene aquí 2/3 académica del instituto, he estado aquí, me he desarrollado como investigador dentro de esta institución y parte de nuestras líneas tienen que ver con eso y como producto precisamente de nuestro trabajo de hacer inventarios de diversidad de insectos, particularmente con dípteros, pues se han concretado cosas interesantes que, por ejemplo, sería la formación de colecciones científicas. Las colecciones científicas son un elemento clave para hacer estudios posteriores sobre cambios en las faunas o en las floras mismas de una comunidad, de cómo pasan los años ahora con lo del cambio climático. ¿Para qué sirven esas colecciones? Pues sirven para documentar la historia pasada y la historia actual de lo que está ocurriendo con diversos organismos. Entonces, yo he tenido oportunidad de colaborar y de conformar esas colecciones científicas. Cuando yo llegué aquí no existían colecciones de moscas, por ejemplo. Hoy pues hay una colección de más de 30,000 especímenes depositados y que es más que el afán de hacer las colecciones no es ese, sino las colecciones científicas son el resultado de este proceso de investigación de largo plazo y que una vez que concluimos pequeñas investigaciones puntuales, vamos preparando esos especímenes y los preservamos y los guardamos en las colecciones científicas, que son los que documentan la historia que estoy narrando. Entonces, pues yo he tenido oportunidad de participar en ello. Eso que dices me llama mucho la atención, ¿no? Porque sería realmente como un banco, ¿no? Donde tenemos no el dinero, pero sí toda esa riqueza biológica que estamos muestrando en ciertas regiones, por ejemplo, ¿no? Y que esa riqueza puede utilizarse de diferentes maneras, ¿no? Y yo creo que lo interesante de esas colecciones además es, pues justo como decías, el tenerlas para saber qué hay y con base en ese conocimiento, saber qué hay, conservar, ¿no? Aún más esas áreas naturales donde se están obteniendo esos ejemplares, ¿no? Que es una muestra de lo que hay en esos lugares, ¿no? Sí, de hecho es lo más valioso que hay porque son realmente acervos biológicos, acervos de información documental que nos ayudan a entender muchas cosas y a lo mejor en 50 años, cuando ya uno no esté aquí, esas colecciones permanecen si son bien preservadas y llegarán otras personas que seguirán avanzando en ese conocimiento e incrementando esas colecciones para tener esa historia. Ustedes saben que ahora el tiempo cambia rápidamente de cómo se va deteriorando el ambiente o se va modificando el ambiente por acciones humanas, la mayoría de ellas. Entonces debemos de tener esa lectura del ambiente para poderlo hacer y eso es afortunadamente en lo que podemos participar. Y bueno, ya para cerrar mi participación en ello, también me gustaría decir, o sea, yo estoy muy satisfecho de lo que hago con la parte de investigación, donde también he tenido oportunidad. Algunas de las moscas que trabajo son moscas de la fruta que algunas de ellas, algunas pocas especies se convierten en plagas.
y hemos tenido de participar en proyectos multinacionales también. Para, haciendo investigación básica, podemos dar herramientas biológicas y para poder trabajar con el manejo de estos organismos, y que ha sido de primera importancia. Entonces yo diría como corolario que ese tipo de participaciones, aunque hacemos una investigación muy básica, es utilizado ese conocimiento después, esa generación de ese nuevo conocimiento se pone en la mesa para que otras personas que hacen labores de control o de combate de ciertas plagas actúen con ellas y puedan controlar esos. Entonces, para mí es eso. Y la otra parte que me motiva mucho y me satisface mucho es la formación de recursos humanos. En el ámbito de la docencia, pues a lo largo de mi carrera, pues tengo más de una veintena de estudiantes que he asesorado de licenciatura y de posgrado, y pues son de las mayores satisfacciones que uno puede tener el poder transmitir conocimiento a otras personas. Muy bien, Vicente, pues parece que nos has convencido de que las mosquitas son importantes, ¿no? Perfecto, gracias. Okay. Cuauhtémoc. Pues bueno, pues básicamente hay similitudes, básicamente, aunque él es mayor que yo, sí, digo, sí hay que hablarle de usted aquí a Vicente, tenemos similitudes, ¿sí? Independientemente del antagonismo y de los grupos que trabajamos, pues también el estudiar, hacer los inventarios, los estudios básicos ahora con escarabajos, ha sido una ventaja en comparación de las moscas. ¿Sí? Sí. Pues comentaba que de los 80s que empecé a trabajar en mi tesis de licenciatura no me he salido de los escarabajos. Hemos estudiado faunas de muchos lugares del país, ¿sí? O sea, faunas del grupo, faunas con hábitos alimentarios muy especializados, y eso nos ha permitido documentar la diversidad de escarabajos en este país. Se ha incrementado la colección de insectos que menciona Vicente, ¿sí? Que tiene varios grupos, entre los grupos más importantes, no por hacer menos a los demás, son los coleópteros y los dípteros, ¿sí? Okay. En ese sentido. Y esto nos ha llevado a publicar algulos libros, ¿sí? Sí, porque tienes unos libros, ¿no? Sí, está con Miguel Ángel Morón, ¿no? El Atlas de los Escarabajos volumen 1, con Miguel Ángel y Radcliffe. Luego Miguel Ángel sacó el volumen 2, y después salió el estudio de estado de los escarabajos de Puebla por Miguel Ángel, y yo he sacado el de Guerrero. Cuando publiqué el escarabajos de Guerrero en 2014, me dijeron unos colegas en Estados Unidos que si seguía Michoacán. O sea, esto viene a colación pues porque Guerrero siempre ha sido un estado difícil históricamente, ¿no? Hasta la guerra de independencia y reforma empezaron por allá, ¿no? Que si seguía Michoacán, a los 2 años se lo cumplí, ¿no? El de Michoacán. Después hubo la oportunidad de, como también colaboramos con colegas en el extranjero, estuvimos yendo a Colombia a estudiar escarabajos, a realizar expediciones, y después nos dimos a la tarea de publicar en 2018, coordinar un libro sobre los escarabajos del Neotrópico, ¿sí? En ese sentido. Y ahorita pues tenemos en proyecto algunos, el que quería que fuera el primero, el de mi pueblo, del estado de Morelos, sí, que esperemos que ya en breve, y por ahí tenemos en proceso otros. Okay. ¿Sí? Y aunado a esos proyectos que tenemos, pues también hemos estudiado la historia natural por grupos. Actualmente estamos enfocándonos con los escarabajos fruteros, que no son plaga, más bien pueden tener una interacción indirectamente con la polinización, ¿sí? En ese sentido. Sí, entonces pues ahí vamos avanzando poco a poco, y esperemos seguir en esa línea. Gracias, Samuel. Pues yo tengo poco tiempo aquí, ¿no? En el instituto, y apenas voy desarrollando mis proyectos de investigación, ¿no? Vamos empezando, y la gran mayoría asociado con esta interacción que les platicaba
en un momento, ¿no? De ingeniería ecosistémica. Entonces aquí más bien queda una invitación, ¿no? A la gente que está viendo este video y que se interesa, los jóvenes, pues quien sea, ¿no? Que tiene interés, pues que venga a platicar con nosotros, ¿no? Con todos y vamos adelante, ¿no? Pues sería eso. Pues muchas gracias, y como dicen mis compañeros, una invitación a toda la gente que ve este video para que, si les hemos picado el gusanito, ¿no? de la biología y del interés por los temas que nosotros abordamos, adelante, las puertas están abiertas y los invitamos a conocernos en más detalle cuando ustedes gusten aquí en el Instituto de Ecología. Muchas gracias.